Buenas noches, que Dios los bendiga. Cuando alguien entra por primera vez en nuestra iglesia, posiblemente la primera cosa que ven, y así comentan muchos, es la gran diversidad de esta iglesia. Es algo obvio cuando alguien entra, una diversidad donde no hay mayoría en nuestra iglesia. No hay grupo étnico que tenga mayoría, como reflejado aquí por estas banderas, que no son actualizadas porque algunos vienen, otros se van, pero más o menos así es. Es una iglesia bastante diversa. Y el gran deseo que hemos tenido es ser una iglesia para todos sus pueblos. Y eso decimos porque el deseo es también ser una iglesia bíblica. Y una iglesia bíblica es una iglesia para todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios para todos los pueblos. Y esta noche queremos hablar un poco más sobre este tema, sobre el tema de misiones. Porque la misión que nosotros tenemos exige de cada uno de nosotros una participación completa. Cada uno de nosotros, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, marrones, nuestra misión sigue siendo alcanzar nuestra ciudad, pero también el mundo. Pero qué interesante que en el mundo de hoy no necesariamente tenemos que trasladarnos a otro lugar para alcanzar el mundo. Y quiero establecer muy bien que la responsabilidad que tenemos en este grupo no es alcanzar a los que hablan español. La responsabilidad de los hispanos no es alcanzar a otros hispanos, es alcanzar a la gente. Punto. A la gente. La tendencia que tenemos todos, porque somos humanos, la tendencia es buscar a personas como nosotros. Pero la responsabilidad que tenemos es otra. Es alcanzar a la gente. Ahora me dicen que hoy en día, tan solo aquí en la ciudad de Raytown, se hablan 40 idiomas en las escuelas públicas de este pequeño suburbio. Imagínate. Por eso digo, no tenemos que salir de lejos, tenemos el mundo como nuestro vecino. Para comunicar esta visión, he escogido enseñarles uno de los libros más breves de la Biblia, breve pero no por ello carente de importancia. Al contrario, me refiero al libro de Jonás. Vamos a buscar el libro de Jonás. Libro de 4 capítulos. Ya estamos progresando porque antes estudiamos Ageo, libro de 2 capítulos. Ahora que estamos en un libro bastante grande, ¿verdad? El libro de Jonás. El doctor Charles Feinberg, un gran teólogo, ha dicho que este libro de Jonás es el gran libro misionero del Antiguo Testamento. Y así es. Y es el libro que nos enseña que Dios es Dios para todos los pueblos. Así que primero vamos a ver aquí en el libro de Jonás cuál es la misión de Dios hacia todos sus pueblos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la persona o de la presencia de Jehová a Tarsis, sentido contrario.
Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ver los elementos misioneros aquí en estos 3 versículos. Primero, el misionero, Jonás. Jonás es el profeta de Dios cuyo ministerio es el tema de este libro. Y Jonás no es una representación simbólica, ni figura mitológica, ni tampoco es seudónimo de un escritor de fecha posterior. Jonás es un verdadero hombre histórico con nombre, familia, residencia, todo esto. Es Jonás, su padre Amittai. Le hallamos nuevamente en la Biblia, en Segundo de Reyes, y quizás sería bueno repasar un poco lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 14. Aquí se menciona Jonás, y podemos aprender un poco de su fondo. Segundo de Reyes 14:23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, es decir, en el norte del reino dividido. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Efer. Así que en este pasaje podemos entender que Jonás vivió en los días del reino dividido, es decir, Israel, las 10 tribus en el norte, y Judá, 2 tribus en el sur. Y podemos entender que vivió cuando Amasías era rey de Judá y Jeroboam el segundo rey de Israel. También podemos ver que Jonás era de una pequeña ciudad norteña de Israel llamada Gat-Efer, ubicada aproximadamente 5 a 7 kilómetros al norte de Nazaret, donde posteriormente se criaría el Señor Jesús, por supuesto. En la superficie, Jonás parece tener todo a su favor y ser la alternativa lógica para ser elegido profeta misionero por Dios. Comenzando con su nombre. Su nombre significa paloma. Paloma, cuadro del Espíritu Santo en la Biblia. Es hijo de Amittai, cuyo nombre significa verdad. Qué cuadro más magnífico. El Espíritu Santo, hijo de verdad. Así es el nombre de este profeta. Además, Jonás nos presenta uno de los cuadros más intensos de Jesucristo en la Biblia. Jonás es tipo de Jesucristo. Así dijo Jesucristo. Porque en Mateo capítulo 12, fíjense las palabras en los versículos 39 y 40. Jesús está hablando. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es tipo de Jesús, el Mesías. Así que él todo lo tiene, ¿no? El nombre, su residencia, tipo de Cristo. Solo hay un problemita. Todo y todos los que aparecen en este breve libro de Jonás obedecen a Dios, excepto Jonás. Ballenas, marineros, gusanos, todo
todo en el libro obedece a Dios excepto Jonás. Él es el rebelde. Jonás es el rebelde, el misionero. Y lo que podemos aprender de él no resulta nada agradable. Porque Jonás, de lo que podemos ver aquí en este libro, Jonás es un creyente arrogante, desviado, lleno de prejuicios, rebelde, terco, egocéntrico, materialista y carnal. Y Dios lo usa de gran manera para predicar el avivamiento más grande de toda la historia humana. Fíjense. Qué lindo eso. Un tipo totalmente egocéntrico, rebelde, carnal, y predica el avivamiento más grande de la historia. Antes o después, hasta el día de hoy. Increíble. Dios se vio obligado a llevarlo a su lugar de ministerio a la fuerza. Y a pesar de sus protestas y berrinches. No sé, pero eso me da a mí esperanza. Porque si Dios puede usar a Jonás, posiblemente me puede usar a mí. Ninguno de nosotros somos dignos. Ninguno de nosotros somos lo que hemos de ser. Todos tenemos fallas. Posiblemente algún día alguien va a escribir, ese Adams, qué tal, qué milagro que el Señor lo usó. Porque fue un sinvergüenza ese tipo. Así es el caso de Jonás. Y Dios lo usa. ¿Cuál es su campo misionero? En una palabra, Nínive. Nínive. Levántate y ve a Nínive, la capital de Asiria en aquel entonces. A propósito, esta ciudad siempre existe. Y aparece a cada rato en las noticias. Hoy en día se llama Mosul, en Irak. Siempre está ahí. Es Nínive de la Biblia, Mosul, en Irak. Asiria fue establecida en Génesis capítulo 10 y capítulo 11 por personas que salieron de Babel, aquella ciudad rebelde fundada por Nimrod, el rebelde ante el rostro de Dios, simbólico del anticristo. Y para los días de Jonás, Nínive, fíjense, era la ciudad más grande del mundo, con una circunferencia de 96 kilómetros, y que si se incluye sus suburbios, tomaba 3 días para atravesarla, según capítulo 3, versículo 3. Para que tengamos idea, esto corresponde más o menos al tamaño de la Londres moderna. Para que tengan idea de esta ciudad de Nínive. Según Jonás, capítulo 4, versículo primero, o los primeros versículos, versículo 11 es, capítulo 4, versículo 11, había 120,000 niños pequeños en la ciudad. La mayoría de los estudiosos calcula que la población de la ciudad de esta época oscilaba de 600,000 hasta 1,000,000 de personas posiblemente. Ahora, en el mundo antiguo es una ciudad enorme, una ciudad grande. Según los estudios históricos que tenemos, sus muros medían 30 metros de altura y eran tan anchos que 3 carros podrían viajar sobre ellos lado a lado. A lo largo del muro había 1,200 torres de 60 metros de altura. Impresionante la ciudad. No obstante,
La característica más sobresaliente de Nínive no fue su tamaño, ni su arquitectura, ni sus muros, ni sus torres. Era su pecado y perversidad. Hay otro libro en la Biblia, el libro de Nahum. Vamos a buscar a Nahum, Jonás, Miqueas, Nahum en su Antiguo Testamento. Nahum es otro profeta de Dios enviado a Nínive. Pero vamos a ver lo que él dice de esta ciudad en capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Chasquido del látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Los libros de Nahum y Jonás, como les digo, están dedicados a profetizar en contra de Nínive. Jonás envía un mensaje de misericordia, arrepentimiento y gracia. Nahum, escrito más de 100 años después, envía un mensaje de juicio porque la ciudad se ha vuelto al pecado. Estos dos profetas tenían nombres que representan al Espíritu Santo. Ya les dije, Jonás, paloma, Nahum en hebreo, consolador. Para enseñarnos un principio que tenemos en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios nos da gracia, Dios nos da misericordia y perdón. Pero si no queremos arrepentirnos, o si queremos volver al pecado, nos espera del mismo Espíritu Santo el juicio. Aquí no estamos hablando de la seguridad de la salvación ni nada del estilo como a veces hablamos, no, estamos hablando de la realidad de Dios. Los reyes de Asiria literalmente atormentaron al mundo, literalmente. Se deleitaban en destazar a guerreros enemigos como si fueran cerdos. Y luego construían pirámides con sus calaveras y obstruían ríos enteros con sus huesos. Quemaban ciudades hasta dejarlas en cenizas con las mujeres y niños dentro, luego de haberlas violado, por supuesto. Cortaban las manos de otros reyes y clavaban sus cuerpos contra paredes, dejando que sus cuerpos se pudrieran con barrotes y perros en las entradas de la ciudad. Y otras cosas más que ni les puedo contar. Una gente horrible, una gente bárbara, cruel, se podría decir una gente demoníaca. Creo que no hay gente en el mundo hoy en día como esta gente. Y tenían fama en todo el mundo. A esta ciudad, a esta gente, se suponía que Jonás fuera solo. Tal vez ahora podamos comprender mejor por qué Jonás no sentía mucho entusiasmo en ser llamado por Dios por la obra misionera. ¿Qué tal si el día de mañana Dios te da mensaje profético para Al-Qaeda o el Talibán en Afganistán? Tú solo.
Así es el caso de Jonás. Así que hemos visto al misionero, su campo misionero. ¿Y cuál fue su misión? Muy sencilla, muy clara su misión. Se ve aquí en estos 3 versículos que hemos leído. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Levántate, ve, pregona contra ella. Ahora, ¿qué estará pensando Jonás? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría yo? La perversidad demoníaca, la maldad, la vileza de Asiria, como les dije, eran legendarias. Y Jonás es llamado a ir a esa ciudad solo. Pero la misión de Jonás no es susurrar, conversar, ni expresarse en términos contemporáneos para hacer amistades entre los asirios, para poder compartirles luego el evangelio. Y eso no tiene nada de malo a propósito, pero no es la misión que ha recibido. Su misión es pregonar. Pregonar, literalmente proclamar, predicar. Jonás, por supuesto, es hebreo, judío. Los asirios, un pueblo vil, desagradable, enemigos a muertes de los judíos desde hace siglos. Y por eso digo que este libro es la prueba por la cual digo que Jonás es el libro que nos muestra que Dios es Dios para todos sus pueblos. Si hay un pueblo que merece quemarse el infierno para siempre, son los asirios. Y a Dios le preocupa mostrar su gracia y su misericordia a los asirios, tanto como a los judíos. Hasta utiliza a un judío como su mensajero en este caso. Que Dios para todos sus pueblos. Hoy en día, después del 11 de septiembre, muchas personas, sobre todo en este país, o después del 11 de abril en España, o después, bueno, lo que pasa es que muchas personas cuando piensan en los musulmanes, piensan en estos términos. No, esa gente. Y pensamos en un estereotipo. Y tenemos la idea que todos ellos son así, que nos quieren matar, que esto, que el otro. Pero lo que el libro de Jonás nos enseña es que Dios ama a esos tipos que hizo lo que hicieron el 11 de septiembre, igual ama a nosotros. Dios es Dios para todos sus pueblos. Y eso nos cuesta muchas veces entender. De una forma intelectual podemos decir sí, cómo no. Pero en el corazón, de los corazones, muchas veces tenemos estos prejuicios. Estamos pensando cosas que ni queremos repetir lo que estamos pensando. Por eso no quiero juzgarle a Jonás en cuanto a lo que él hace en este caso. Pero después de ver la misión que él tiene, después de haber visto esta introducción en los versículos 1 al 3, tan solo un comentario quiero hacernos. Hemos visto la misión de Dios en este caso. Y lo que quiero decir es que la misión de Dios es nuestra comisión. La misión de Dios es nuestra comisión. Porque ustedes y yo hemos recibido una palabra similar de Dios. Interesante, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás.
No hay cabida para discusiones aquí. Dios ha hablado. Vino palabra de Dios a Jonás y dijo, o Jonás obedece o desobedece. No hay otra opción. Palabra de Dios a Jonás. Levántate, ve, pregona. Jonás no puede decir, ¿qué dijiste? ¿Me estás hablando a mí? ¿A mí? No, está claro. Obedece o desobedece. Se le manda levantarse y a ir. Jesús dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, literalmente a todo grupo étnico. La palabra del Señor nos ha venido. Y como en el caso de Jonás, no hay cabida para discusiones, solo hay lugar para responder sí o no. Punto. Sí o no. No podemos decir, bueno, Señor, sigamos platicando. No, sí o no. Señor, ¿tendrás otras opciones porque a mí me gusta Miami? Sí o no. Sí o no. Toda potestad ha sido dada al Señor Jesucristo y Él la ha delegado en nosotros, por tanto, hemos de ir. ¿Por qué sientes lástima de tu situación? Ay, ¿qué esto? Levántate. Levántate. ¿Por qué permites que el pecado controle tu vida cuando ya tienes la victoria en Cristo según la Biblia? Levántate. Levántate. Escuchen Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si realmente crees en la misión, te levantarás en el poder de Dios, preparando tu vida para ser usado por Él. Específicamente, ¿qué cosas hay en tu vida que te es necesario traer bajo el poder de Cristo a fin de que Dios pueda usarte? ¿Algún pecado favorito? ¿Una mala actitud? ¿Un matrimonio? ¿Familia con problemas? ¿Una lengua suelta? Hay tantas posibilidades. En Colosenses capítulo 3, Pablo nos da unos consejos muy prácticos. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Levántate. Levántate. Ve. Ese mandamiento abarca mucho más que solo un cambio de ubicación geográfica. Por eso observamos cuidadosamente ahí en Mateo capítulo 28 que la comisión que hemos recibido es por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra griega etne, que nos da la palabra étnico. Es decir, ir a todos los etnas, a todos los grupos humanos, a todas las etnias. Esta es la responsabilidad que tenemos. Lo más emocionante es que tenemos la posibilidad de impactar el mundo entero desde aquí. Qué interesante, desde aquí. Podemos lograrlo por medio de alcanzar los etnos diferentes que asisten a las universidades, que laboran junto a nosotros, que viven, que comercian junto a nosotros, aquí. Es increíble quién está en esta ciudad. Y la responsabilidad que tenemos no es salir para decir, ¿dónde están los latinos? La responsabilidad es decir, ¿dónde está la gente? ¿Con quién trabajo? ¿Con quién estudio? ¿Quién vive cerca de mi casa? Esta es la responsabilidad que tenemos. Todos nosotros. Es posible ir sin tener que vender nuestra casa aquí en esta ciudad. Claro, de vez en cuando Dios va a tocar a alguien, a un fulano y decir, no, que quiero que tú salgas como Pablo, como Bernabé, a este lugar, a hacer tal cosa. Está bien, sucede y va a suceder. Pero la comisión no es a algunos pocos, es a todos nosotros. Es a todos nosotros. No es lógico pensar que todos vamos a salir, quién va a orar, quién va a ofrendar y todo esto. No es lógico. Algunos sí se irán. Pero la comisión no es a ellos, es a todos nosotros. Y el mundo está aquí. El mundo está aquí. ¿Cuántos años llevas aquí, Castro? Aquí en esta iglesia. 21 años. Y cuando primero vino, no vino para quedarse. No le caía muy bien este país, lo siento mucho, pero él tenía otros planes, otra visión. Él quería ganar el mundo, él quería tener una vida de significancia. Él quería hacer algo grande para el Señor. ¿Y para qué quedarse en Kansas City, en el centro de los Estados Unidos? En aquel entonces nos decían que había como 25,000 hispanohablantes más o menos en esa ciudad, algo así. Hoy en día, quién sabe, ni Dios sabe. Son tantos que está por todos lados. Y comenzamos este ministerio con un grupo de expresos, los marielitos, como se llamaban en aquel entonces, los cubanos, ¿verdad? Que llegaron a la fuerza porque vivían en una casa y tremendo. Así comenzamos este ministerio. Y pobre Marco decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y poco a poco, el Señor nos dio el entendimiento de que es posible tocar el mundo de cualquier lugar donde el Señor nos ha estacionado. Y si nos tiene en la ciudad de Kansas es para tener un impacto mundial. Si nos tiene en la Ciudad de México, igual. Si nos tiene en Los Ángeles, igual. Si nos tiene en Nueva York, igual. Si nos tiene en Londres, igual. Igual. La comisión es una comisión para todos los pueblos. Dios es Dios de todos los pueblos. Y la responsabilidad es pregonar. Nunca olvidemos el corazón de la misión, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, ministrando su palabra.
Por supuesto, es necesario que nos adaptemos al mundo moderno. Tenemos que aprender a no perder nuestra relevancia, pero no podemos permitir que el mundo cambie nuestro mensaje. Y por este motivo es esencial que aprovechemos las muchas oportunidades que tenemos en esta iglesia, no solo de aprender la Biblia, no solamente para alcanzar mis necesidades, sino aprender lo suficiente para poder ministrar a las necesidades de todos los pueblos. Todos los pueblos. ¿Puedes verlo? Si no puedes verlo, tú eres Jonás. Un cuadro de Cristo en este mundo, con una misión de alcanzar a todas las naciones. Y ¿sabes qué? Dios te usará en esta misión, con o sin tu cooperación. Como en el caso de Jonás. Podemos decir, Jonás fracasó. No, Jonás no fracasó. Dios le dio una misión: predicar su gracia a Nínive, la ciudad más malvada en el mundo. Jonás se fue corriendo en sentido contrario, totalmente egocéntrico, carnal, rebelde, todo. Y Dios a la fuerza lo usó. Y logró su misión. Toda la ciudad llegó al arrepentimiento en el avivamiento más grande de toda la historia humana. Y pobre Jonás perdió su corona, su recompensa. Hizo lo que Dios quería desde un principio. Lo hizo a la fuerza. Lo hizo con mala actitud. Lo hizo con carnalidad. Pero Dios lo usó. Muchas veces el Señor ha tenido que matar a algunos de sus hijos para poder usarlos. Pero Dios de alguna forma aprovecha nuestras vidas para llevar a cabo su misión, como fuera. Dios nos usa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios para todos los pueblos. Y si nosotros tan solo pensamos en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, en gente como uno, no estamos llevando a cabo la misión. En los primeros años de este ministerio fue algo difícil cohabitar mexicanos, centroamericanos, suramericanos, los del Caribe. Difícil, porque la mentalidad de muchos acá es que no, ustedes que hablan español, que todos comen tacos, que todos tienen sombrero, que esto, que el otro, que esa es la mentalidad que muchos tienen. Y no entienden que no, aquí somos de varios países, varias culturas, que algunos de ustedes hablan muy raro, ¿verdad? Usan palabras que ni se dicen. Así son las culturas, así son los pueblos. Y nos cuesta hasta estar aquí, todos nosotros juntos. Pero hay un paso más. Y el paso más es entender que hay personas en esta ciudad que no hablan el castellano ni el inglés, que también tienen necesidad de Cristo. Y posiblemente tú eres el único creyente que tienen en sus vidas. ¿Y qué vamos a hacer? Qué lindo sucede de vez en cuando que cuando estoy ahí atrás después de algún culto, uno de ustedes llega con una persona que no habla el español, queriendo hacer la presentación.
posiblemente algún compañero de trabajo, un vecino. ¡Qué bendición! Y sucede al contrario también. Alguien que conoce a alguien en su trabajo y no habla el inglés, y esta persona no habla el español, pero de alguna forma se comunican y lo llevan a la iglesia porque entienden que su pastor habla un poco el español. Y qué lindo esto. Y a veces personas llegan que ni sabemos cuál idioma están hablando, pero gracias al Señor que están aquí. Está bien, esta es la responsabilidad que tenemos. Y de veras, qué lindo, porque de vez en cuando, el otro día vino una señora que tiene algún tiempo de estar aquí. Ella es morena, hablando de color de su piel y todo esto, y yo tenía la idea que no, es una originaria de aquí, de esta ciudad, y de repente, un día estamos hablando, y me está hablando de este viaje que hago a Ámsterdam casi todos los años. Dice, yo me crié en Ámsterdam. No, de veras. Sí, me crié en Ámsterdam. ¡Ah! Apuesto que usted es de Surinam. Sí, me dice. Es de Surinam, pero criada en Ámsterdam, porque Surinam era colonia de Holanda. Qué interesante esto. De vez en cuando viene alguien y se ve como un gringo cualquiera y sale un acento tan raro de su boca. Qué interesante este mundo. Y nosotros tenemos el privilegio de representar al Dios que es Dios para todos los pueblos. No sé, pero yo prefiero colaborar con Él que pasar 3 días en la ballena como Jonás. Así que en estos días que siguen, en las semanas que nos quedan, vamos a ver si podemos aprender algo de la misión de Dios en este libro de Jonás. Padre Santo, qué lindo participar en tu misión. Señor, perdónanos las veces cuando nosotros no hemos llegado a entender todavía esta misión que tenemos. Señor, esta misión que tienes para todos los pueblos. Y Señor, te pido que nos abras los ojos para ver las gentes que has puesto en nuestro alrededor y que nos des fortaleza, llenura del Espíritu Santo y poder para pregonar tu palabra, la palabra de tu gracia, de tu misericordia. Señor, no queremos ser como Jonás, queremos aprender de su ejemplo, queremos colaborar contigo en esta misión. Y si hay alguna persona aquí o escuchándonos por alguna forma que nunca ha recibido este mensaje de gracia, que pueda ahora mismo depositar su fe en tu Hijo Jesucristo, llegando a entender que es el pecado que nos separa de ti, Señor, y que no hay nada que podemos hacer para quitarnos el pecado. Por eso vino Cristo. Por eso, Señor, enviaste a tu Hijo sin pecado, quien murió en nuestro lugar, así cancelando la deuda de nuestro pecado, y al tercer día resucitó. Gracias, Señor, que ya no tenemos que luchar y luchar y luchar sin saber si vamos a llegar algún día al cielo. Ahora, Señor, gracias por esta seguridad que tenemos, que por depositar nuestra fe en lo que hizo tu Hijo Jesucristo, podemos entrar en una nueva vida, podemos recibir el perdón y la seguridad de ella. En el nombre de Cristo te lo suplicamos.